De las denuncias que se reciben en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, aproximadamente el 18% corresponden a casos de discriminación a mujeres indígenas. Según la Secretaría Presidencial de la Mujer, la discriminación sigue demostrándose en el poco acceso y exclusión de mujeres indígenas en espacios públicos y privados. La discriminación, el racismo contra las indígenas sigue viéndose al nivel desde las calles hasta nivel institucional, que se puede decir que existe una discriminación racial institucionalizada, toda vez que las entidades públicas pues no existe hasta hoy políticas que responden o que buscan el desarrollo humano de las mujeres indígenas. La discriminación racial es en términos generales. Desde se puede ver a nivel territorial la ausencia de educación, de salud en las comunidades. Los institutos están construidos solo en las cabeceras departamentales o en las cabeceras municipales. Ese es el reflejo del racismo, porque la educación no ha llegado directamente en las comunidades. Igualmente en tema de salud, en tema de vivienda digna para las mujeres, las carreteras, solo ver cómo están las infraestructuras, pues eso evidencia la exclusión hacia los pueblos y parte de esos pueblos, las mujeres indígenas. Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta conmemoración busca concientizar sobre la problemática de discriminación y la importancia del rol de la mujer indígena en la sociedad y áreas rurales. Pues hay un compromiso de gobierno de poder trabajar por el desarrollo humano de ellas, siendo toda vez una población históricamente excluido. En este caso, para poder trabajar y poder llegar con el desarrollo al nivel comunitaria de las mujeres indígenas, es importante que desde las estructuras del Estado se integran equipos técnicos con indígenas, con la presencia de indígenas, que hoy estamos dando un paso desde la Secretaría Presidencial de la Mujer. Tenemos un lineamiento de gestión, integrar equipos multidisciplinarios, especializados y plural, que estoy convencida como mujer, como profesional, como indígena y como funcionaria pública, que solo integrando equipos plurales, integrando las mujeres indígenas en las diferentes estructuras de la institucionalización de la Secretaría Presidencial de la Mujer, se puede trabajar y se puede formular políticas públicas, planes que responden a la realidad de las mujeres indígenas. En Guatemala se estima que el 40% de la población pertenece a alguna comunidad indígena. De ese total, casi el 50% son mujeres que se dedican a trabajar desde las áreas rurales, en las que resaltan trabajadoras del campo, maestras y comadronas. Con esta conmemoración, las mujeres indígenas siguen buscando espacios de importancia en la sociedad, sobre todo en puestos de gobierno y liderazgos en sus comunidades. Y bueno, de esta manera es que se conmemora cada 5 de septiembre el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que fue establecida en 1983. Sin duda alguna se busca crear un espacio para crear conciencia y sobre todo acciones para mejoras de los derechos de las mujeres indígenas. Pero Fernando, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta esta población guatemalteca que cada 5 de septiembre se está entonces entrando en cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos y desafíos que se tienen? Hablemos especialmente de los desafíos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, lo más importante es entender la complejidad de nuestro país, una sociedad guatemalteca que cuando tú revisas los anales de la historia chapina, te das cuenta que toda la vida hemos sido un país en donde el machismo ha prevalecido en el esquema de no solo el mantenimiento de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, costumbres, sino ese trato que es muy distinto hacia la mujer y hacia el hombre. Es una realidad. Y sobre todo cuando extrapolamos ese análisis a las comunidades indígenas. La misma Constitución Política de la República establece espacios muy puntuales en donde la protección hacia todos
todo el esquema de la riqueza cultural de Guatemala, básicamente lo encontramos, uno, desde el artículo 58. Ahí la identidad cultural es donde se reconoce específicamente a las personas y las comunidades en general en materia de esa riqueza que proveen a la tradición guatemalteca. Pero establecer cuál es la importancia de la mujer indígena, cuál es la importancia realmente que reviste para una sociedad guatemalteca la figura de esa fémina que es luchadora, que saca adelante a sus hijos, que por supuesto trata de desarrollarse en una sociedad que desde niña le ha coartado muchas oportunidades. Aún así te encuentras con que en el interior de la República muchas asociaciones de comunidades indígenas son lideradas por mujeres. Y la mujer tiene un papel preponderante porque obviamente es quien administra, quien maneja, quien está al frente del hogar en muchos de los ámbitos, mientras que el hombre, papá, esposo, está trabajando la tierra, trabajando en la agricultura. Y esta mujer se convierte de manera increíble en esa líder, en esa cabeza que realmente toma muchas veces decisiones elementales para su núcleo familiar. Así que esos retos deben ir en función, Sandy, de darle más oportunidades, no solo a la mujer en general, pero a la mujer indígena que a lo largo de los años ha sido, pues, de alguna forma hecha a un lado, porque la misma tradición no solo trata de alguna manera de hacerla a un lado forcivoluntariamente cuando es de ponerla a la par del hombre en materia de oportunidades y desarrollo. Y es ahí donde esa tenacidad, donde esa fortaleza de la mujer indígena guatemalteca ha logrado dentro de muchos espacios comunitarios realmente cambios preponderantes, no solo para la perspectiva de su propia familia, sino en general para su comunidad. Así que el Estado tiene retos muy importantes y mantener y cumplir lo que establece incluso el mismo estatuto constitucional, nuestra Carta Magna, debe ir enfocado a que las oportunidades estén allí enfrente y con total acceso para nuestras mujeres, especialmente esa mujer indígena que por tradición, por costumbre, pareciera que la misma sociedad la relega a un lado, la relega a un espacio en donde no se escuche mayor cosa, pero cuando se escuchan, he de decirte, Sandy, que es una voz que realmente retumba y penetra la esencia de cualquier persona que está abierta a escuchar un mensaje de esa lideresa que realmente se traduce y se convierte en un agente de espacios de cambio, no solo para la comunidad, sino para las familias que integran obviamente esos lugares que nuestra Guatemala tiene a veces a unas distancias increíbles que ni nos imaginamos cómo es el estilo de vida de lo que está sucediendo en esas áreas comunitarias. Y cuando usted llega, se da cuenta que esos liderazgos muchas veces recaen en esa mujer preciosa, esa mujer colorida que con su traje te recibe y te trata de una manera espectacular. Y te das cuenta que ese liderazgo lo que necesita es un impulso del Estado en materia de programas, en materia de proyectos que desarrollen, por supuesto, las capacidades y las inteligencias de estas mujeres guatemaltecas indígenas. Fernando, ¿qué impacto tiene la discriminación racial en el desarrollo de las mujeres indígenas? Sandy, es uno de los temas más complicados para un país como Guatemala. Hoy la discriminación es una acción permanente que lo que genera es una división absoluta en los pueblos que conforman a esta Guatemala. Y esa discriminación todavía es más latente, es más perceptible cuando se enfoca al sector femenino de esas comunidades indígenas que lo que buscan es alcanzar un mejor desarrollo porque las oportunidades el Estado no se las ha brindado, como lo puedes percibir, por ejemplo, en una ciudad capital, en una cabecera, incluso municipios con más desarrollo. Pero cuando te vas ya al área de cantones, aquellos espacios lejanos, aquellas comunidades que realmente incluso aún falta que lleguen esos servicios básicos que deberían ser una obligación estatal para todos, los más de 18 millones de guatemaltecos, tener el acceso al agua, a la salud, al trabajo, a una condición digna de educación. Pero la mujer indígena ha realmente vivido a lo largo de muchas décadas una
permanente discriminación por su figura como tal, como mujer portadora de ese huipil, de ese perraje, de esa riqueza cultural guatemalteca que se ve obviamente fotografiada en estas mujeres tenaces y luchadoras de todos los días. Así que es un efecto que pareciera no cambia, no disminuye, al contrario, va a la alza y lamentablemente se va alimentando año con año, lustro con lustro, década con década, por esa misma forma sistemática de tratar de forma diferente a quien viste de forma diferente como tú, a quien habla un idioma diferente al tuyo, a quien realmente se presenta de una forma totalmente distinta a lo que tu sistema occidentalizado pues ha manejado como tus propias costumbres. Y la mentalidad es que tenemos que pensar siempre en que todas esas comunidades deberían ser como nosotros, cuando realmente el respeto a esa individualidad es en donde justamente inicia el espacio de un respeto a nivel de sociedad, a nivel de país, que reconoce esas figuras de líderes en mujeres y hombres que están justamente en esas comunidades indígenas. Fernando, sabemos que en nuestro país las mujeres todavía tenemos muchas brechas, tenemos muchos desafíos que poder ir enfrentando, pero cuando hacemos la comparativa entre las mujeres indígenas y las no indígenas, ¿qué brechas existen en temas como, por ejemplo, oportunidades laborales, incluso la participación política? Bueno, son brechas, te puedo decir, casi imposible pareciera, de realmente estar con una capacidad de poder tener una participación no solo ciudadana, sino política, que permita a través del conocimiento ancestral, pues ponerlo al servicio de quienes toman la determinación de seguir a esa figura de liderazgo y que naturalmente puedan estructurar propuestas de cambio que sean sustanciales para una sociedad como la guatemalteca. Realmente, hablando en acceso económico, acceso a educación, sobre todo cuando hablas de educación media, de educación superior, te topas con una muy poca cantidad de mujeres indígenas que realmente han podido sobresalir por su intención de ser realmente distintas a esa comunidad femenina marginada por la misma sociedad guatemalteca. Y esas figuras de liderazgo, cuando llegan a estos espacios que te comparto, muchas veces lo que obtienen es rechazo, miradas discriminatorias, espacios donde no les permiten realmente tener una participación activa en función de dar a conocer quiénes son, de dónde provienen, etcétera. Así que esas son justamente las tareas pendientes de nuestra Guatemala para alcanzar ese anhelado artículo 66 de la Constitución que establece todo el esquema de protección a los grupos étnicos, pero sobre todo esa mujer que pertenece a esas 4 etnias que de alguna manera pues tienen cada una sus espacios en la sociedad, pero cuando hablas sobre todo del esquema indígena, ahí tenemos de verdad mucho por hacer. Fernando, ya tenemos que ir concluyendo, pero quiero hacerte esta pregunta y que me contestes de una forma breve. ¿El Estado de Guatemala conmemora con acciones este día o solamente actos simbólicos? Bueno, realmente las acciones por parte del Estado a través de su elemento gobierno son muy pocas, Andy. Esto es más que todo un costumbrismo que se ha tomado y por supuesto hay que cumplir protocolariamente con decir y hacer la bulla mediática que reviste este día tan importante que debería realmente trascender con proyectos, programas de desarrollo que podamos, cuando le damos cobertura como televisión nacional, presentarle a la población, vean lo que realmente el Estado hizo y cómo esta comunidad hoy tiene una forma de vida distinta gracias a la inversión social, que es una obligación, por supuesto, año con año del Estado de Guatemala. Bueno, con esto vamos a ir a una pausa. Volvemos enseguida con una iniciativa de ley que se ha propuesto en el Congreso. Interesante, así que por favor no nos cambien, ya volvemos.